En esta hermosa noche. Amén, amén. Es un privilegio para mí el poder estar en este lugar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Adoramos tu nombre, Padre. Exaltamos tu nombre, Padre. Es tan fuerte la presencia del Señor en este lugar. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Padre. Y es un privilegio, hermanos, que a pesar que somos poquitos, el Señor en medio nuestro está. Amén. Amén. No es la multitud. Así es, amén. No es la multitud ni una iglesia que estuviera tan llena, hermanos, pero somos tan dichosos el que usted y yo estemos en este lugar. Amén. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. En esta hermosa noche, hermanos, traigo una enseñanza y el tema es del hijo pródigo. Amén. Y vamos a estar leyendo las escrituras, hermano. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Vamos a estar leyendo las escrituras en el libro de Lucas, capítulo 15. Por favor, si me pueden acompañar. El libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a estar leyendo del verso 11 al 24. Amén. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 24. Y dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia y de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comámoslo y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí vamos a estar leyendo, hermanos. Este pasaje, hermanos, es muy lindo y muy conocido, y yo creo que muchos de ustedes han escuchado esta predicación o esta enseñanza de algunos otros hermanos o predicadores que han enseñado este pasaje muy lindo. Pero antes de este pasaje, hermanos, habla sobre, en el mismo capítulo 15, en este mismo pasaje habla sobre la moneda que se perdió, sobre la oveja perdida. Y después de esa parábola de la oveja perdida, también ahí está la otra enseñanza de la moneda que se perdió en casa. Y si ustedes, hermanos, yo me imagino que pues ya con tantos años, ¿verdad, hermanos? Que usted está en el evangelio y
y pues usted ya tiene una trayectoria de los que estamos aquí, pues bastante grande, muchos años ya en el Evangelio, ¿verdad? Y yo me imagino que usted ha leído ese pasaje, el capítulo 15, hermanos, donde habla primeramente antes de que da lo del hijo pródigo, habla sobre la oveja perdida, y después habla sobre la moneda que se perdió. Y si usted ha leído, hermano, detenidamente, usted se puede dar cuenta que la oveja fue buscada, la moneda fue encontrada. ¿Por qué se perdió la oveja? La oveja se perdió por despistada, porque estaba junto con el rebaño y se fue a comer por otro lado, y en una de esas no se dio cuenta cuando el pastor lo llamó y no escuchó la voz del pastor y se perdió, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el pastor dejó las 99 y fue a buscar a la que se había perdido. La siguiente es la moneda. La moneda se perdió en casa. La moneda se perdió, y también como dice la escritura, también la moneda fue buscada. La moneda se perdió también, digámoslo así, también por despistada. Dijo, no, en casa no me puedo perder, pero se perdió en casa. Pero la moneda también fue buscada. Pero cuando habla sobre el hijo pródigo, hermanos, y cuando leemos el pasaje, leímos el pasaje y narra, hermanos, la vida de esto, porque esta historia es más que todo familiar, porque está incluyendo al padre y los hijos. Entonces, el hijo pródigo, hermanos, a él no lo fueron a buscar. Fíjese, hermanos, primero la oveja que por despistada el pastor fue y la buscó. La moneda que se perdió en casa también fue buscada y la encontraron, pero el hijo pródigo no lo fueron a buscar. ¿Usted sabe por qué no fueron a buscar al hijo pródigo? Era un hijo, hermanos, era hijo del padre, y a él no lo fueron a buscar. ¿Usted sabe por qué no lo fueron a buscar? ¿Alguien tiene alguna idea? Esta es una enseñanza, una predicación que, hermano, esto tiene años que lo hemos oído. ¿Alguien sabe, hermanos? ¿Alguien sabe por qué el hijo pródigo a él no se le buscó? Porque esto es bien lindo, hermanos. Este estudio, esta enseñanza, hermanos, cuando yo la estaba estudiando, créanme que el Señor primero habla al maestro y para que después, primero nosotros, y para que nosotros después lo podamos exponer, pero Dios primero habla a la vida de nosotros y después al pueblo. Y el Señor hablaba a mi vida. ¿Por qué cree usted, hermano, que el hijo no fue buscado? Si la oveja se buscó, la moneda se buscó, pero el hijo no. Yo creo, hermano, que Dios le estaba enseñando de que tenía que probar, como nos ha pasado a nosotros, de que solamente en la casa del Padre hay abundancia de pan, y tuvo que volver en sí para poder reconocer, pero fue un aprendizaje para él de que las cosas no eran como él la pensaba, porque él pensaba que con las riquezas de su padre, con la herencia, y él le iba a hacer, y no, fue más. Amén. ¿Sabe por qué el hijo pródigo no fue buscado, hermanos? Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Sí. Por esa razón. Fíjese, para que por si no lo sabía, quizá usted ya, pero ¿sabe por qué el hijo pródigo no fue buscado, hermano? Porque Dios nos ha dado un libre albedrío a usted y a mí, y el Señor, hermano, no quiere nada a la fuerza. Amén. Por eso no fue buscado el hijo, hermano, porque la oveja era un animalito, la moneda era una moneda, digamos, dinero. Pero el hijo, hermano, era un ser humano que tenía capacidad de pensar y decidir si él quería o no quería. Y Dios, hermano, no quiere nada a la fuerza. Dios no nos forza. Dios no quiere que nosotros, no nos quiere tener a la fuerza si nosotros no queremos estar en la casa del Padre. Sí, amén. Por eso el hijo no fue buscado, hermanos, porque Dios nos ha dado libre albedrío para que usted y yo decidamos si queremos estar en su casa o no queremos estar en su casa. Otra de las cosas, de los puntos que estaba mirando en esta enseñanza, hermanos, el hijo pródigo, hermano, este joven era un menor, era un joven, hermanos. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, en nuestra iglesia
A veces no entienden por qué el padre le dice: no hagas esto, no vayas allá. Y se le prohíbe y le prohibimos tantas cosas a nuestros hijos. Porque nosotros como padres sabemos lo que hay allá. Porque quizá muchos de nosotros hemos pasado por cosas muy difíciles y no queremos que nuestros hijos pasen por ahí. Y entonces, hermanos, cuando relata, hermano, el pasaje del hijo pródigo, hermanos, el hijo le dice: dame mis bienes. Imagínese, hermano, es un hijo, hermano, que ahí lo tenía todo. ¿Cuántos cristianos, hermano, en la iglesia pueden estar en la iglesia y sentirse infelices, hermanos? Porque al parecer este joven lo tenía todo. La Biblia no relata nada que a él le hacía falta nada, hermano. Era un padre que tenía abundancia en casa, había comida, tenía siervos a su disposición, hermanos. Y aún así este hijo era infeliz. ¿Cuántos hermanos en las iglesias, y no me refiero solo a esta, a todas las iglesias, a nivel de iglesia, hermano, en general, cuántos hermanos en las iglesias, hermanos, están sirviendo infelices en la iglesia? No son felices, hermanos. Primero, hermanos, por muchas razones, no son felices porque quizá no están de acuerdo en lo que el líder hace. Quizá los servidores no están de acuerdo porque se tomó una decisión o se tomó otra decisión y no están de acuerdo y no son felices en la casa del Padre. ¿Cuántos hermanos cristianos, hermanos, o líderes, hermanos, a veces no estamos de acuerdo con las decisiones que el pastor toma y estamos trabajando infelices en la casa del Padre, hermano? Donde hay abundancia de pan, donde tenemos, hermana, abundancia de todo, porque en la casa del Padre, si el Padre está, hay abundancia de todo. No nos puede hacer falta nada porque estamos en la casa del Padre. Y aún así, muchas veces, mucho cristiano, hermano, hoy en día trabaja y sirve y está en la iglesia infeliz. Mire qué tremendo, hermano. Y así encontramos, hermano, muchas situaciones, hermanos, en las iglesias. Mire todo lo que puede traer una enseñanza del hijo pródigo. Muchos a veces quizás lo han aprendido, hermanos, que dicen el hijo pródigo y hablan sobre un joven que se fue. Y sí, fue así, pero cuando lo aplicamos a nuestra vida, hermanos, porque todo es aplicable a nuestra vida de ahora. Todo lo que está en la palabra se aplica a nuestra vida en la forma en lo que nosotros vivimos secularmente. Y cuando este joven, hermano, le dice: dame mi herencia, como si él hubiera trabajado algo por la herencia. ¿Sabe qué le estaba diciendo este hijo al padre cuando le estaba pidiendo la herencia? Le estaba diciendo: yo quiero verte muerto. Porque sabe, hermano, la herencia solo se da cuando la persona ha muerto, cuando el padre ha muerto. Entonces los hijos reciben herencia, pero no cuando están vivos. Pero hay casos muy remotos que el padre en vida le quiere darle herencia a sus hijos. Pero en este caso no era así, hermanos. El padre estaba vivo, el padre no le estaba dando herencia, pero él estaba pidiendo la herencia. ¿Sabe qué le estaba diciendo al padre cuando le estaba pidiendo su herencia? Le estaba diciendo: quiero verte muerto, yo quiero que estés muerto para que yo pueda tener la herencia. Eso le estaba diciendo, yo no quiero ser tu hijo. No me gustan tus leyes, no me gustan tus reglas que hay en casa. Eso le estaba diciendo el hijo al padre cuando le dijo: dame mi herencia. Mire qué tremendo, hermano. Le estaba diciendo eso, le estaba diciendo: yo quiero ser libre. Eso le estaba diciendo el hijo al padre cuando le estaba diciendo: dame mi herencia. Eso le estaba dando a entender. Y dice la palabra de Dios que se fue, ¿verdad? Sigue narrando ahí. Dice que se fue lejos y desperdició el dinero, hermanos. Y pues usted y yo ya podemos imaginarnos en qué lo desperdició, porque nuestra imaginación, ¿verdad, hermanos? Podemos imaginar todo lo que allá afuera hay, ¿verdad? Podemos imaginarnos, hermano, todo lo que allá pasó. Y sabe, hermano, el padre de este joven lo dejó ir, no lo retuvo, porque Dios no quiere nada a la fuerza. Dios no nos quiere a la fuerza aquí si nosotros no queremos estar.
¿Sabe, hermano? Cuando un hermano o hermano se va de alguna iglesia, es porque ya no es feliz en donde está en su casa. Ya no es feliz. Y el Padre no lo va a retener a la fuerza, hermanos. Porque Dios quiere que si nosotros vamos a estar en su casa, Dios quiere un amor voluntario, un amor que nazca de nuestro corazón para servirle a Él, para estar en su casa, para adorarle a Él, porque le amamos. Dios no quiere nada a la fuerza, hermanos, nada. No quiere su servicio ni el mío a la fuerza. No quiere nuestra adoración, ni todo lo que podamos dar, ni nuestros diezmos si es a la fuerza. Dios no quiere nada, hermano, que no sea de nuestro voluntario corazón darlo, que desea nuestro servicio para Él, que sea que le servimos por amor, que sea porque queremos trabajar por amor, porque queremos estar en su obra por amor, aún en medio, hermano, de problemas que estemos pasando en nuestra vida secular. Aún en medio, hermanos, que estemos pasando por dolencias o enfermedad, Dios no quiere nada a la fuerza. Dios quiere que se le sirva y estemos en su casa por amor, porque le amamos a Él. Aún en medio, hermano, que no estemos de acuerdo en muchas cosas, porque déjeme decirle que en las iglesias hay muchas veces no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero eso no quiere decir, hermano, que vivamos infelices en la iglesia. Porque déjeme decirle, en todas las iglesias siempre va a haber algo, hermano. En todas las iglesias siempre hay problemas. En todas las iglesias. Entonces, hermanos, cuando el hijo, volvemos a la narración del hijo. Y cuando él le dice que se quería ir, el padre lo dejó ir y le dijo, eres libre, vete. Y él se va. Y a pesar que él se va, fíjese que él se va a derrochar y hacer cuánta cosa quiso hacer, ¿verdad? Que más abajito, si uno sigue leyendo más abajo, dice que cuando el hijo, el mayor, el hermano mayor, y dice, tu hijo fue y derrochó el dinero con rameras. O sea, ya podemos imaginarnos qué más habrá hecho, ¿verdad? Entonces la Biblia habla poquito, pero nuestra imaginación puede pensar en qué más haber derrochado el hijo esto. Y el hijo se fue, hermanos, y fíjese, hermanos, que en esta historia el padre no sale a buscar al hijo. Y yo recuerdo, hermano, no sé si usted quizá ha pasado alguna vez que usted se haya apartado de los caminos del Señor después de que usted lo haya conocido. No sé si en la vida de ustedes alguien ha tenido esa experiencia de haber conocido al Señor y apartarse. Porque déjeme decirle, hermano, que muchos de los que se han apartado y regresan, ya no regresan igual, hermanos. ¿Por qué el padre no fue a buscar al hijo pródigo, hermanos? Porque él no haber dicho que iré a buscarlo, tal vez está en algún lugar, quizás está golpeado o algo, quizás le pasó algo. Y mire, el padre no sale a buscarlo, hermano. Y eso nos da una gran enseñanza. ¿Sabe por qué el padre no fue a buscarlo? Porque si el padre hubiera ido a buscar al hijo, él no hubiera aprendido, porque él tenía que aprender por sus malas decisiones. Hay consecuencias. Amén, así es. Si el padre hubiera ido a buscar al hijo, el hijo no hubiera aprendido esa grande lección. Y aún así, hermano, las decisiones que el hijo tuvo no cambió el amor del padre hacia su hijo. No cambia, hermano. Las decisiones que nosotros a veces tomamos malas y nos va mal, no cambia el amor del padre. Y eso es algo lindo, hermanos. Que a pesar que nosotros a veces cometemos errores terribles, hermano, terribles. Y cuántos testimonios no hemos oído, hermano, de hermanos que estuvieron sirviendo un tiempo, y aquí hablamos de pastores, evangelistas, cantantes, jóvenes, matrimonios a veces completos, y a veces el esposo o la esposa estaba escuchando el testimonio de una mujer, hermanos, que ella dijo que juntos recibieron al Señor y llegaron a la iglesia y todo, pero él se descuidó, hermano. Y dice, ella contaba, hermano, que él se descuidó, y después, ¿sabe, hermano? Él le pegaba a ella porque ella iba a la iglesia. ¿Cómo se llega a eso, hermano?
¿Cómo puede una persona llegar a ese estado después, hermano, de que él levantaba las manos, adoraba, se hincaba, pues se postraba, y después ahora pegarle a su esposa porque viene a la iglesia? Y empezó a tomar, ella contaba, empezó a tomar, y a causa del alcoholismo que él empezó a ingerir, él le pegaba a ella, y cuando llegaba a la iglesia, ella dice que la dejaba morada, hermano. ¿Cómo se llega a ese estado un hijo de Dios habiendo sido lavado? ¿Cómo se llega a ese estado así, hermano? Mire qué terrible, hermano. Y aún así el amor de Dios no cambia. Aún así, a pesar que este hombre hacía esto con su familia y ella narraba ese testimonio, hermanos, el amor de Dios no cambia, y Dios siempre está con sus brazos abiertos esperando, hermano, que aquel que se apartó del Señor vuelva otra vez. Amén, así es. Amén. Y podemos ver, hermano, que a través de este relato, de esta historia, hermano, que relata la Biblia, este joven solamente podía aprender a través de los golpes de la vida allá afuera. Porque él no quiso, hermano, no quiso estar en la casa del Padre. Pero llegó un momento que le faltó el alimento, hermano. Llegó un momento que no tenía dónde vivir. Llegó un momento que le faltó todo. Entonces se acordó, hermanos. Entonces volvió en sí, dice la palabra de Dios. Volvió en sí, hermanos, humillado. Humillado, dice la palabra de Dios, que regresó humillado, arrepentido. Y era la única manera, hermanos, que él podía reconocer lo que él había perdido. Cuando el Hijo, dice la palabra de Dios, que él regresó, hermanos, él no regresó igual como él se fue. Él se fue, hermano, arrogante. Se fue con una vestidura, se fue con dinero, se fue bien. Pero la Biblia relata, hermano, la Biblia relata en la historia y dice que cuando él regresó andrajoso. Regresó, hermanos, sin zapatos. ¿Sabe? Regresó oliendo a cerdo. Y dice la palabra de Dios, hermano, que hasta que él llegó a ese momento terrible de su vida, hermanos, que nadie le daba de comer. Imagínense, hermano, era un pueblo grande, hermano. Y usted puede creer que nadie podía darle, aunque sea un pan tieso, hermano. Pero es que Dios tenía un propósito con él. Amén, así es. Dios tiene un propósito también, hermanos, con nuestros hijos. Dios tiene un propósito también por todo aquel que se ha ido, hermano. Y muchos, ¿sabe, hermano? Muchos regresan mutilados. Amén. Conozco un caso muy de cerca, hermanos. Dios le hablaba, Benito se llama, mi esposo sabe quién es. Y él, hermano, el Señor, él decía que el Señor le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y sabe, hermano, él decía, se hacía como que no escuchaba, hermano. Y Dios le hablaba tantas veces a Benito. Y sabe, hermano, un día Dios ya no le habló a Benito. ¿Sabe qué le pasó, hermano? Esto es real, hermano. ¿Sabe qué le pasó a Benito, hermano? Un día él trabaja en una sierra, cortando madera. Y un día, hermano, Dios ya no le habló a Benito. Dios permitió, por amor a Benito, hermano. En su grande misericordia, hermano. ¿Sabe, hermano? Cortando la madera estaba y se cortó todos los dedos de acá, hermano. Todos estos dedos no los tiene él. Los perdió. Y era que, ya se imagina, hermano, el sangrero y todo eso. Y él, cuando pasó eso, él entendió, hermanos, que Dios le había estado hablando, regresa, regresa, regresa. Y él mismo sabe, él vino a este parqueadero de acá. Y él nos contaba el relato y él decía, esto me pasó, y nos enseñaba su manita, hermano. Y él decía, esto me pasó porque yo no escuché la voz de Dios. Él me avisó. El Señor me avisó antes. Yo no quise oír la voz de Él. Hoy regreso, pero mire, sin sus deditos. Mire qué triste, hermanos. Y muchos no regresan. Muchos ya no regresan, hermano. Y este joven, hermano, sabe, ahora se congrega una iglesia aquí en Benais y está trabajando con los jóvenes. Pero tenía que llegar así. Era la única manera. Porque Dios le hablaba, no quería. Entonces Dios dijo, vamos a permitir.
era la única forma que él podía volver, y como Dios conoce. Por eso, mire, hermano, es la importancia que nosotros debemos de orar por nuestros hijos. Que Dios los guarde y que Dios tenga misericordia, que un día ellos reconozcan que solamente porque Dios es tan grande están vivos. Y mire, hermano, este joven, este hijo regresó humillado. Fíjese, él se fue altivo, él se fue orgulloso, él se fue renegando, él se fue diciendo: no quiero que estés vivo, no quiero ser tu hijo, yo quiero ser libre, no quiero vivir bajo tus leyes. Y se fue a probar. Y solamente los golpes de la vida que pasó allá, él se recordó que tenía un padre y que tenía una casa, que tenía hermanos, que tenía familia, y dice que él regresó. Y cuando él regresó, dice la Biblia que él regresó humillado, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que el padre de lejos, y mire, este es el único pasaje que usted va a encontrar en la Biblia que el padre corre tras un pecador. Es el único pasaje que hay que él corre, que el padre corre detrás de un pecador, hermanos. Y mire la misericordia de Dios tan grande que dice que antes de esto, hermano, él deseaba comida y nadie le daba comida, ¿verdad? Y dice que lo mandaron ahí donde, y mire, todo es propósito de Dios, pero solo había un lugar donde habían puercos, hermano, habían cerdos. Y usted sabe que para un judío tocar un cerdo, eso era inmundo, hermanos. Pero la necesidad, hermanos, cuando el hombre toca fondo, lo que le pongan, hermano, el hambre es terrible. Saber cuántos meses o semanas llevaba este hombre sin comida y nadie le daba, porque todo tenía un propósito en la vida de él, todo. Y mire, hermano, dice él que él deseaba comerse lo de los cerdos. Y luego dice que cuando él recapacita y vuelve, hermanos, y dice: yo volveré, porque dice que aún, dice, quiero ser como uno de los servidores de mi padre. Quiere decir, hermanos, que el padre era bueno. Porque si él deseaba ser como uno de sus servidores, quiere decir que los servidores estaban bien, vivían bien, hermanos, ellos y sus familias. O sea que el padre era bueno. Y dice él que él regresa, hermanos, dice la palabra de Dios, que él regresa, amén. Vamos a estarlo leyendo esa parte, hermanos. En el 24, dice: y el hijo le dijo, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió. Mire qué lindo, hermano. Esto solo lo puede hacer papá Dios, hermano. Y dice: y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y miren la respuesta del padre, la respuesta divina, hermanos. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto, mi hijo muerto era, y ha revivido. Y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mire qué lindo, hermanos. Y aquí podemos ver, hermanos, que a pesar de, hermano, de todo lo que el hijo hizo, el padre nunca se dio por vencido. El padre siempre salía a ver el camino, a la puerta el camino donde creía él que su hijo podía venir, pero un día llegó. Quizá por las oraciones de su padre, hermanos, quizá por las oraciones de su madre, quizá por las oraciones, hermano, de que usted hace, un día regrese aquel que se fue. Y esta enseñanza, hermanos, también es para todo aquel que se quiera ir de la iglesia, que está pensando: yo no soy feliz en la iglesia, a pesar que lo tiene todo.
A pesar que Dios lo ha rodeado de todo, nos ha rodeado de todo, protección nos da, hermanos, estamos bendecidos, hermanos, en la casa de Dios. Aún, hermanos, aún en medio de que hay muchos hermanos cuando se han ido, hermanos, aún que dicen, no, ese lugar allá, dice, ahí hay pura gente hipócrita. Aún así, este lugar es mejor que estar allá afuera. Aún así, hermanos, que yo he escuchado de mucha gente diciendo eso, no, es que en ese lugar es así, que en ese lugar solo hablan, en ese lugar que son chismosos, en ese lugar son criticones, en eso. Pero sabe, hermano, aún así, hermanos, aquí es el mejor lugar. Aún así, este es el mejor lugar. Por eso, hermanos, esta enseñanza, hermanos, nos hace reflexionar. Porque si este hijo pasó por eso, porque él se fue, sabe, hermano, que a veces nosotros aprendemos de las circunstancias de otros. Porque no quisiéramos nosotros estar en esta situación del hijo que se fue. Después de haber disfrutado, hermano, las delicias del Padre, volver otra vez allá, hermano. Por eso, hermano, vale la pena estar en la casa del Señor, hermano. Vale la pena, hermanos, aún en medio de luchas y pruebas, hermano, aún en medio que usted y yo no estemos de acuerdo en muchas cosas, hermano, que eso siempre va a suceder. Es parte, hermano, de la iglesia. Es parte, hermanos. Pero eso no nos puede hacer que nosotros, hermanos, pensemos en movernos, pensemos en irnos. Es parte del caminar, hermanos, que siempre vamos a encontrar tropiezos, siempre lo vamos a encontrar aquí en cualquier iglesia que usted vaya. Por eso, hermanos, nosotros debemos, hermanos, de luchar. Vale la pena esforzarnos, hermanos. Vale la pena luchar, hermanos, porque nos espera una gloria, una patria gloriosa allá arriba, hermanos. Amén. Así que vale la pena esforzarnos en esta noche. Hay un pasaje, hermanos, que dice que no recuerdo bien exactamente dónde está ese pasaje, pero dice que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera. Amén. Así dice ese pasaje, hermano, que las aflicciones, los problemas, la enfermedad o la dolencia que usted tenga, hermano, el Señor nos sane o no nos sane, la gloria es para Él, amén. Él sabrá cuándo lo hará, lo va a hacer, hermanos. Así que el Señor nos sane o no nos sane, le vamos a adorar. Nos sane o no nos sane, hermano, le vamos a trabajar y le vamos a servir, porque Él lo merece, amén. Lo vamos a hacer por amor, porque le amamos a Él, porque queremos servirle a Él por amor, porque Él lo merece. Amén. Así que, hermanos, yo le invito a que se ponga de pie en esta noche. Y espero, hermano, que el Señor haya hablado a su vida en esta noche. Amén. A través de esta enseñanza. Yo no sé si usted lo había leído y lo había entendido de esa manera, hermano. Pero en esta noche, hermanos, déjeme decirle que antes de traer esta enseñanza, el Señor me hablaba a mi vida, hermanos. Porque al uno estar leyendo y pidiéndole al Señor que el Señor le abra un poquito el entendimiento, no le digo mucho, un poquito, hermano. El Señor habla primero a nuestra vida. Amén. Y el Señor me hacía recordar muchas cosas. Amén. Sabe, hermano, son muchos años los que usted lleva en el camino del Señor. Amén. Y dejarlos tirados por una nada. Son muchos años que usted se ha esforzado. Quizá usted ha dejado de ir a lugares, quizá usted que ha querido. Quizá usted ha dejado de reunirse con su familia por estar aquí. Quizá usted ha dejado quizá de ir a trabajar, ha dejado de hacer tantas cosas importantes por estar aquí. Y sabe, Dios se lo va a premiar. Dios traerá su galardón y Dios lo recompensará por su esfuerzo que usted ha hecho. Todos estos años, hermanos, estamos a punto que la trompeta suene en la final trompeta, hermano. Estamos a punto de irnos. Vale la pena esforzarnos, hermanos. Vale la pena, hermanos, aún en medio de luchas que usted tenga en su vida, en su propia vida, en su casa, en su hogar, hermanos. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena buscar el rostro de Dios en tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Porque si aún aquí esta iglesia, aún solo nosotros estamos, es porque usted es bendecido, hermano. Amén. Porque Dios ha hablado, Dios trae palabra en este lugar, hermano. Gracias. Palabra donde nosotros podamos
abrir nuestro corazón y escuchar la voz de Dios, que Dios está hablando a la iglesia en este lugar. Aún en medio que nosotros seamos poquitos, Dios habla a nuestra vida. ¿Por qué cree que Dios está hablando, hermano? Porque Dios no quiere que nos perdamos. Amén. Por eso Dios viene y habla a nuestra vida. Amén. Amén, amén. Así que en esta noche, Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Padre amado. Gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia, Señor. Que aún en nuestras malas decisiones que a veces hemos tomado, Señor, y nos ha ido mal, Señor. Señor, tu amor no ha cambiado, porque tú no cambias, Señor. Porque tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor, porque podemos ver tu misericordia. Podemos ver que tú nunca te das por vencido, Señor. Aún en medio, Dios mío, de nuestras dificultades, aún en medio de nuestros errores, de nuestras faltas, Señor, nos sigues amando igual, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, y rogamos también en esta noche por aquellos que se han apartado, por aquellos que no están, por aquellos que un tiempo y un día te sirvieron y estuvieron aquí adorando tu nombre y hoy no están, Señor. Que por misericordia los traigas, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor amado, que también de ellos tú tengas misericordia como lo tuviste del hijo pródigo, Señor. Porque todo lo que a él le aconteció era propósito tuyo para la vida de este joven, Señor. Porque si no hubiera sido por los golpes que él recibió allá en el mundo, él nunca hubiera regresado a su casa. Y Ramama Cantalaya. Por eso en esta noche, Señor, rogamos por ellos, por aquellos que están lejos de ti. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Te rogamos que lleves con bien a nuestros hermanos, Señor. Padre mío, fortalece las manos de tu pueblo, Dios mío, que mañana salen a trabajar temprano, Señor. Bendice los negocios de mis hermanos, Señor. Guarda sus negocios en el nombre de Jesús. También rogamos por mis hermanos que están quebrantados de salud en casa, Padre. Señor, mi hermana Vilma, por favor, ahí donde está, Señor. Dios mío, pon tu mano de sanidad, Señor amado, desde la cabeza hasta la planta de sus pies, Padre amado. Señor, por mi hermano Toniel y su familia, Dios mío, si están quebrantados de salud también, rogamos por ellos y por todo aquel que esté enfermo, Señor. Que extiendas tu mano de sanidad, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, sana sus cuerpos, Señor, para que tu iglesia pueda estar reunida juntamente para adorar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Aleluya.